Salvación. Liberación y transformación. Dios tiene el poder para sacar a las personas de las tinieblas del ocultismo y la brujería. Liberarlas y transformar sus vidas. Ex-practicantes pueden convertirse en evangelistas y pastores. Poder y autoridad. Dios es el ser más grande. Su poder sobrepasa la ciencia. Y no hay nada imposible para él. Tiene autoridad sobre los demonios y las potestades. Protección. Aquellos que mueren en Cristo están protegidos en sus tumbas por ángeles y un vallado de fuego, esperando la resurrección. Dios protege a quienes confían en Él. Rechazo a la idolatría. Dios abomina las prácticas de adivinación, hechicería, consulta a los muertos, y la creación, y adoración de imágenes o semejanzas. Él es un Dios celoso que castiga la maldad de la idolatría. Importancia de la santidad y la renuncia, para ser libre y no dar derechos legales al diablo. Es necesario renunciar al pecado, a los pactos ocultos y a las prácticas asociadas con la brujería e idolatría. El diablo respeta la santidad, no los títulos o rangos dentro de la Iglesia. Fe y creencia. Creer en Dios es fundamental. Todo es posible para el que cree. La fe y la confianza en Dios son como un sistema de defensa o un efecto placebo que activa la ayuda divina. Perdón y arrepentimiento. Pedir perdón por los pecados y arrepentirse es necesario para la reconciliación con Dios y la liberación. También es crucial perdonar a quienes nos han dañado para que uno mismo sea liberado. Disciplina espiritual. El ayuno y la oración son disciplinas espirituales importantes para el creyente en su lucha contra las fuerzas espirituales malignas. La falta de ellas es una debilidad en la Iglesia. El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz es el fundamento de la redención y anula las actas de los decretos que había contra los creyentes, despojando a los principados y potestades. Esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza de cambiar y ser perdonado. El conflicto espiritual, como una lucha por el alma de las personas. Satanás opera a través del engaño, el miedo, la brujería, los sacrificios, y buscando derechos legales sobre las vidas a través del pecado y los pactos. Dios, por otro lado, ofrece salvación, liberación, protección y transformación a través de la fe. El arrepentimiento, la renuncia al ocultismo, la santidad y el poder de su Espíritu, y la sangre de Jesús. El creyente debe participar activamente en esta lucha a través de la obediencia, la disciplina espiritual y la determinación de servir solo a Dios, basándome en las fuentes proporcionadas. Los sacrificios, tanto en el ámbito divino como en el satánico, juegan un papel fundamental y contrastante en la batalla espiritual. Son vistos como actos que otorgan poder, establecen autoridad y buscan influir en el destino de individuos y grupos para alcanzar rangos y poder en el mundo satánico y del ocultismo. Se requieren sacrificios. Estos sacrificios buscan imitar y, a la vez, derrumbar, destruir o derribar lo que Dios hace. Naturaleza de los sacrificios satánicos. Implican sacrificios de animales y sacrificios humanos. A menudo se usan partes del cuerpo humano, cabezas, huesos, carne y animales, gallinas, chivos, gatos, sapos, carneros. Se realizan en altares preparados, con frecuencia en cementerios. Involucran el derramamiento de sangre, tanto de las víctimas como de los practicantes cortando su propio cuerpo. Pueden requerir comer el cuerpo de la víctima sacrificada. Se buscan pactos con demonios, a menudo a través de sacrificios y derramamiento de sangre, para obtener riquezas, poder, mujeres,
o la capacidad de hacer brujería. El demonio comprado puede exigir a un hijo o un ser querido como pago sacrificio. Practicar adivinación, hechicería, consultar a los muertos o usar imágenes. Altares con velas cenizas es visto como idolatría y espiritismo. Estas acciones abren portales a los demonios y establecen gobierno altares. Son abominaciones para Dios. Se entierran animales o partes de cuerpos con nombres de personas. Empresas o matrimonios en cementerios para causarles daño. Enfermedad o muerte. Propósito de los sacrificios satánicos. Obtener poder. Unción y autoridad satánica. Esto a veces requiere ayunos y vigilias extremadamente largos y rigurosos. Derrumbar. Detener y callar al pueblo de Dios. A los líderes cristianos. Y a la Iglesia. Impidiendo que declaren la palabra divina. Se pueden dejar depósitos de sangre en las iglesias con este fin. Imitar el sacrificio de Cristo. Para poder reclamar derechos sobre la humanidad. El sacrificio de un carnero. Imitación de un cordero. Se usa para afirmar que Jesús murió pero no resucitó. Obtener derechos legales, legalidad sobre la vida, salud, economía, familia o ministerio de una persona. Estos derechos se otorgan a través del pecado. La idolatría. Los pactos ocultos y las prácticas de brujería o espiritismo realizadas por la persona o sus ancestros. El diablo respeta la santidad, no los títulos religiosos. Una vez que Satanás tiene este derecho, puede golpear o atormentar a la persona. Abraham es clave. Dios le pidió sacrificar a Isaac, su hijo, que representaba la sangre que impartió de sus lomos. Este era el sacrificio que más te dolerá. Lo más preciado para él. La disposición de Abraham a hacerlo mostró que estaba atado al altar de Dios. El sacrificio de Abraham era una prefiguración del sacrificio que Dios mismo haría si Abraham hubiera sacrificado a Isaac a Lucifer. Lucifer podría haber reclamado sangre inocente ante Dios y cumplir su deseo de ser como él. Dios detuvo a Abraham para preservar el verdadero sacrificio venidero. El sacrificio definitivo es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Este sacrificio involucró la sangre de Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra los creyentes. Esto significa que eliminó los derechos legales que Satanás tenía debido al pecado o a los pactos. Mediante su sacrificio, Dios despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos. El sacrificio de Cristo es la base para la liberación, el perdón y la salvación. La lucha por el sacrificio y la adoración. El conflicto espiritual, en parte, se libra en torno a quien se le ofrece sacrificio y adoración. Satanás busca ser adorado e imita a Dios para desviar la adoración y obtener control. Los demonios, aunque caídos, están obligados a adorar a Dios porque fueron creados para ello. Jesús, al resistir la tentación de adorar a Satanás, reafirmó que solo a Dios se debe adorar y servir. El creyente debe decidir a qué Dios servir y adorar, lo cual implica una determinación y una renuncia a las prácticas y pactos relacionados con el diablo. Esta renuncia, aunque no es un sacrificio en el sentido de dar algo valioso a Dios para obtener favor, el favor ya fue dado por Cristo. Implica el sacrificio de la antigua vida y de los pecados que otorgan derechos al diablo. La santidad es lo que el diablo respeta. Ministerio Divino.